Buenas tardes, mi nombre es María del Rocío Noriega Gascón, con número de matrícula 22013024. Me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En este momento estoy cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional con el reto ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y la fecha de elaboración de este video es 13 de noviembre de 2025. La indicación en este reto es leer los dos casos que a continuación se describen y responder lo que se solicita en cada uno de ellos. El caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los planteamientos de este caso son: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Toda persona tiene el derecho humano de libertad de expresión y pensamiento. Esta no debe ser castigada o reprimida si no lastima a terceros o perturba el orden público. En este caso existen varias violaciones a los derechos humanos, por lo que considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, señala: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, la vida privada o a los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Asimismo dice: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El artículo 7 del mismo ordenamiento dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Y, por último, el artículo 16 del precitado ordenamiento manifiesta: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Mencionado lo anterior, considero que Ana no debió ser detenida por las autoridades, ya que ejercía su derecho de libertad de expresión y pensamiento pacíficamente. Del mismo modo, las agresiones verbales por parte de los elementos de seguridad pública violan también la dignidad humana de Ana. El artículo 1 de nuestra Carta Magna dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, nos encontramos ante violaciones por parte de las autoridades competentes de iniciar los procedimientos intentados en contra de dichas violaciones y que fueron omisas del cumplimiento de sus funciones. Por mencionar la última instancia en la que se intentó, que fue ante la Justicia Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 103, señala: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por otro lado, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Entonces nuevamente se violan derechos humanos al no existir delito que justificara la detención de Ana. Bajo el contexto anterior y ante un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, considero que sí existe responsabilidad del Estado mexicano por la privación de la libertad, agresiones verbales, indicios graves de la participación estatal en los hechos ocurridos y falta de garantías judiciales. Por otro lado, tenemos el caso 2, que es el siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteamiento en este caso es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, los derechos, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar las libertades, el orden público y la paz social en el ámbito de las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo señala el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, el artículo 5 del mismo ordenamiento dice: la actuación de las instituciones de seguridad pública y los órganos del sistema, así como las políticas, los programas, mecanismos y las acciones en materia de seguridad pública, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género, el amor a la patria, el federalismo cooperativo, la protección de la persona, su dignidad y el respeto a los derechos humanos con enfoque diferenciado e incluyente. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, apartado K, establece derechos de las personas en situación de calle. El párrafo 1 dice: esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra. Sin su autorización, se implementarán medidas a superar su situación de calle. Entonces tenemos, ante el contexto anterior, que la institución violó derechos humanos en primer término al privar de su libertad a Andrés con el arresto por 36 horas sin ser escuchada su situación de vulnerabilidad al encontrarse en situación de calle, violando los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo de la institución, así como la protección a la persona, su dignidad y el respeto a los derechos humanos con un enfoque incluyente. Asimismo, en relación al mal uso de la información de datos personales, nuestra Carta Magna, en su artículo 6, base A, párrafo segundo, establece: la información a que se refiere la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Por su parte, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece su artículo quinto: el responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11, párrafo primero, establece: protección a la honra y su dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Párrafo 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. De este modo nos encontramos que fue violada su privacidad al hacer uso indebido de su fotografía y publicarla en redes sociales con argumentos de difamación sobre su persona. Por todo lo anterior, considero que efectivamente sí existe responsabilidad del Estado mexicano al ser vulnerados derechos humanos tutelados y protegidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Como conclusión, les puedo comentar que, a pesar de la existencia de pactos, declaraciones, convenciones, siguen existiendo violaciones a los derechos humanos fundamentales inherentes a los seres humanos, derechos humanos que deben ser respetados y obligatorios para los estados firmantes. Fuentes consultadas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Constitución Política de la Ciudad de México
Ley Federal de Protección de Datos Personales y Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gracias.